En este vídeo, correspondiente al seminario número 2 de la asignatura Anatomía Humana General, vamos a describir cómo quedan articulados los diferentes huesos que constituyen la columna vertebral. Como se ve en la imagen, tenemos tres objetivos a desarrollar en este seminario 2. Primer objetivo, con el título de Articulaciones y uniones intervertebrales. En este punto, lo que vamos a describir es cómo quedan articuladas entre sí las vértebras individuales que forman parte de la columna vertebral, las 24 vértebras individuales que forman parte de la columna vertebral. En el segundo punto vamos a describir cómo queda articulado el hueso sacro con el resto de la columna. Y por último, en el tercer punto, describiremos cómo se articula la columna vertebral con la región ósea que tiene encima, que sería el cráneo. Las vértebras individuales, recordamos las 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares, van a articularse entre sí a través de dos grandes grupos de articulaciones o dos grandes tipos de articulaciones. Las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, es decir, las articulaciones que se establecen entre sus cuerpos, y las articulaciones entre sus apófisis articulares. Luego las vértebras individuales se articulan con las demás vértebras a través de sus cuerpos y también a través de sus apófisis articulares. Las articulaciones entre los cuerpos vertebrales se realizan a través de unas formaciones fibrocartilaginosas que se denominan discos intervertebrales, es decir, entre dos vértebras consecutivas o entre dos cuerpos de dos vértebras consecutivas encontramos un disco intervertebral que está estableciendo la articulación. Este tipo de articulaciones entre dos cuerpos vertebrales a través del disco intervertebral se denomina sínfisis, es una sínfisis intervertebral. Luego los cuerpos de las vértebras individuales se articulan entre sí a través de sínfisis, con articulaciones del tipo sínfisis, las sínfisis intervertebrales. Vemos cómo en general cada vértebra o cada cuerpo vertebral establece dos articulaciones de tipo sínfisis, una con el cuerpo que tiene arriba y otra con el cuerpo que tiene debajo. Vemos en esta imagen una visión frontal de dos vértebras, dos cuerpos vertebrales con el disco intervertebral entre ellas. Lógicamente, la función de estos discos intervertebrales o de estas articulaciones tipo sínfisis es dar elasticidad a la columna vertebral. Si los cuerpos vertebrales estuvieran fusionados, no existieran estos discos intervertebrales, lógicamente la columna sería muy rígida. El disco intervertebral es una formación, como digo, de fibrocartílago. En general, tiene una parte interna gelatinosa que se denomina núcleo pulposo y una parte externa más fibrosa denominada anillo fibroso. Los cuerpos de las vértebras de la región cervical, es decir, los cuerpos de las vértebras cervicales, además de articularse a través de los discos intervertebrales, es decir, con las sínfisis intervertebrales, van a articularse también con otro tipo de articulaciones, que son las articulaciones uncovertebrales. Vemos en la imagen dos vértebras cervicales o los cuerpos de dos vértebras cervicales, en este caso C4 y C5, como efectivamente están articulados a través del disco intervertebral. Por tanto, sínfisis intervertebral. Pero vemos también cómo establecen entre sí otras dos articulaciones, una derecha y otra izquierda, que son las articulaciones uncovertebrales. Estas articulaciones uncovertebrales se establecen entre las apófisis unciformes del cuerpo de la vértebra de abajo y las escotaduras semilunares del cuerpo de la vértebra de arriba.
Estas articulaciones uncovertebrales son del tipo diartrosis artrodia y, como digo, son exclusivas de las vértebras cervicales. No existirán este tipo de articulaciones a nivel de la columna vertebral torácica ni de la lumbar, es decir, no las establecen las vértebras torácicas ni las vértebras lumbares. Vemos una imagen frontal, una visión frontal de la columna vertebral a nivel cervical, es decir, de la región cervical de la columna vertebral. Reconocemos aquí a la vértebra C1, al atlas, y aquí a la C7, y vemos cómo efectivamente entre sus cuerpos se establecen estas articulaciones uncovertebrales. Vemos cómo, lógicamente, entre atlas y axis, por sus características especiales, no encontramos, sería la excepción entre estas dos vértebras, atlas y axis, no se establecen esas articulaciones uncovertebrales, pero sí entre el resto de vértebras cervicales. Como dijimos antes, además de articularse a través de sus cuerpos, las distintas vértebras individuales, las 24 vértebras individuales, también se articulan entre sí a través de sus apófisis articulares. Sabemos por osteología que cada vértebra tiene 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores. Pues las apófisis articulares superiores de una vértebra articularán con las apófisis articulares inferiores de la vértebra que tiene encima, y las apófisis articulares inferiores de una vértebra articularán con las apófisis articulares superiores de la vértebra que tiene debajo. A estas articulaciones entre las apófisis articulares de las vértebras se las denomina articulaciones cigoapofisarias, como se observa en la imagen, y todas ellas son del tipo diartrosis artrodia, son diartrosis artrodias, con lo cual permiten cierto deslizamiento, no mucho, pero sí que permiten cierto deslizamiento entre sus superficies articulares. En las imágenes observamos, en este caso, a la columna torácica, las vértebras torácicas, las 12 vértebras torácicas, y vemos cómo se están estableciendo estas articulaciones cigapofisarias entre las apófisis articulares, superior de esta vértebra e inferior de esta otra, superior de esta e inferior de esta. Vemos aquí estas articulaciones cigoapofisarias. En esta imagen posterior vemos las apófisis articulares de esta vértebra, dos superiores, derecha e izquierda, dos inferiores, derecha e izquierda, y vemos cómo sus dos inferiores están articulándose con las dos superiores de la vértebra de abajo, articulaciones cigoapofisarias. Lógicamente, si os preguntáramos en el examen cuántas articulaciones cigoapofisarias establece en general una vértebra, pues tendríais que decir que 4, 2 superiores y 2 inferiores. 2 a través de sus apófisis articulares superiores con las apófisis articulares inferiores de la vértebra de arriba, y otras 2, derecha e izquierda, a través de sus apófisis articulares inferiores con las apófisis articulares superiores de la vértebra de abajo. Vemos nuevas imágenes de estas articulaciones cigoapofisarias, que insisto, son las que se establecen entre las apófisis articulares de las vértebras consecutivas. En este caso, una visión frontal a nivel de la columna cervical, y vemos las vértebras cervicales, y fijaros cómo esta vértebra, por ejemplo, que es C5, va a establecer 1, 2, 3 y 4 articulaciones cigoapofisarias. Estas son sus apófisis articulares superiores y estas son las inferiores. Vemos las 4 articulaciones cigoapofisarias que establece. Importante a la hora de trabajar con los atlas de anatomía, fijaros, vemos aquí también una imagen de la columna cervical, una imagen frontal, igual que esta, pero un poco diferente, porque vemos en ella los elementos articulares, ¿de acuerdo? En esta imagen
yo veo solo las superficies articulares. Esta y esta son articulaciones cigoapofisarias y veo la apófisis articular inferior de esta vértebra y la superior de esta. Pero en estas imágenes no veo las superficies articulares. ¿Por qué? Porque veo las cápsulas articulares que estarán envolviendo a las superficies articulares. No olvidéis que estas articulaciones son diartrosis artrodias. Luego, si son diartrosis, tendrán todos los elementos correspondientes a las diartrosis, como son las cápsulas articulares. Todas estas articulaciones que hemos visto que se establecen entre las vértebras individuales de la columna vertebral van a estar reforzadas por una serie de ligamentos que van a dar consistencia a la columna vertebral. En la imagen tenéis una lista con los ligamentos que refuerzan, como digo, estas articulaciones intervertebrales y que vamos a ir describiendo uno por uno. El primero de estos ligamentos que vamos a describir es el llamado ligamento longitudinal anterior. De momento, tiene que quedar claro que este es un ligamento único. Solo hay un ligamento longitudinal anterior en la columna vertebral. Y dicho ligamento va a descender verticalmente por toda la columna, es longitudinal, es decir, se establece a lo largo de la columna y se va a ir fijando en la superficie anterior de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. Aquí lo vemos en esta imagen, el ligamento longitudinal anterior, cómo efectivamente se va adhiriendo a la superficie anterior de los cuerpos y de los discos intervertebrales. Este ligamento longitudinal anterior se va a extender desde el hueso occipital del cráneo hasta la vértebra S2, hasta la segunda vértebra sacra. Va a llegar hasta el sacro. Luego fijaros cómo prácticamente recorre toda la columna vertebral. Aquí solo vemos un segmento, una parte de ese ligamento longitudinal anterior. Una nueva imagen de este ligamento longitudinal anterior, una visión frontal de la columna, vemos el ligamento, una sección, una parte del ligamento, cómo va descendiendo, pegándose a la superficie anterior de los cuerpos y de los discos. Y aquí vemos el ligamento de nuevo, cómo se origina a la altura del cráneo, este sería el hueso occipital del cráneo, y cómo va descendiendo longitudinalmente y adhiriéndose a los cuerpos, a la superficie anterior de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. Este ligamento longitudinal anterior de la columna vertebral tiene un papel importante desde el punto de vista funcional y es que va a limitar los movimientos de hiperextensión de la columna vertebral, es decir, va a frenar, va a limitar estos movimientos de hiperextensión. En definitiva, va a evitar que la extensión de la columna vertebral sea excesiva. Va a frenar esa extensión de la columna vertebral. Describimos ahora el ligamento longitudinal posterior, que al igual que el ligamento longitudinal anterior, es un ligamento único, solo hay un ligamento longitudinal posterior en la columna vertebral. Este ligamento es también vertical, longitudinal, desciende verticalmente a lo largo de toda la columna vertebral, pero en este caso lo hace adhiriéndose a la cara posterior de los cuerpos y los discos intervertebrales. Lo observamos aquí, al ligamento longitudinal posterior, cómo se va adhiriendo a la cara posterior, en este caso, de los cuerpos y de los discos intervertebrales. Como digo, va a recorrer prácticamente toda la columna vertebral y se va a extender desde el hueso occipital, también desde el cráneo, desde el hueso occipital, hasta el coxis. Este llega hasta el coxis, hasta el hueso final de la columna vertebral. Lo vemos de nuevo en esta imagen. Antes de hablar de él, vamos a describir la imagen. Es un corte frontal de la columna vertebral y está hecho a la altura de los pedículos
vertebrales. Hemos cortado los pedículos vertebrales para poder ver este ligamento longitudinal posterior. Vemos cómo se va pegando a la cara posterior de los cuerpos y de los discos en su descenso a lo largo de la columna. Clásicamente se describe como a nivel de los discos se extiende un poquito, es un poquito más ancho a nivel de los discos. Este ligamento longitudinal posterior va a frenar los movimientos de hiperflexión de la columna. Lo que va a limitar es la flexión de la columna vertebral. Va a hacer que esa flexión no sea excesiva. Hay que decir también que clásicamente a estos dos ligamentos que acabamos de describir, es decir, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior, se les conoce como los ligamentos periféricos de la columna vertebral. Por tanto, ese concepto de ligamentos periféricos de la columna vertebral incluiría a estos dos ligamentos, al longitudinal anterior y al longitudinal posterior. Tenemos una nueva imagen en la que podemos observar el ligamento longitudinal posterior, por lo menos su parte más superior. Esta imagen es una imagen posterior, reconocemos perfectamente el cráneo y su hueso más posterior inferior, que es el hueso occipital. Y vemos algunas de las vértebras cervicales. Aquí tenemos el atlas, el axis C2, C3, C4, y vemos cómo en este caso hemos cortado las apófisis espinosas, hemos quitado las apófisis espinosas para poder abrir el conducto raquídeo y para poder ver el ligamento longitudinal posterior, cómo se va adhiriendo a la cara posterior de los cuerpos y de los discos intervertebrales. Hay un concepto que es el de membrana tectoria que utilizaremos posteriormente cuando hablemos de las articulaciones del cráneo con la columna vertebral, y que la membrana tectoria, o lo que se considera membrana tectoria, es la porción más superior del ligamento longitudinal posterior. La porción más superior del ligamento longitudinal superior es lo que se conoce como membrana tectoria. En concreto, sería la porción del ligamento longitudinal posterior que llega hasta la vértebra C3. Aquí tenemos C1 atlas, C2, y esta es la vértebra C3. Pues hasta aquí, esta porción del ligamento longitudinal posterior, desde que se origina hasta esta altura, es lo que se conoce como membrana tectoria. Luego esta membrana tectoria sería una parte del ligamento longitudinal posterior, la parte más superior del ligamento longitudinal posterior. El tercer ligamento importante de la columna vertebral que tenéis que conocer es el llamado ligamento supraespinoso. Ligamento supraespinoso que, al igual que los ligamentos longitudinal anterior y longitudinal posterior, es un ligamento único. Solo hay un ligamento supraespinoso en la columna vertebral. Este ligamento supraespinoso también es longitudinal, también es vertical, también recorre longitudinalmente toda la columna vertebral, pero en este caso lo hace adhiriéndose a los vértices de las apófisis espinosas. Lo vemos muy bien aquí. Este es el ligamento supraespinoso, como efectivamente va descendiendo a lo largo de la columna y se va pegando, se va adhiriendo a los vértices de las apófisis espinosas de las vértebras. ¿Desde dónde hasta dónde llega? ¿Desde dónde hasta dónde se extiende? Pues fijaros, se extiende desde el hueso occipital, concretamente de la protuberancia occipital externa, hasta el sacro, hasta la cresta sacra media. Y como digo, en todo ese recorrido se va adhiriendo a los vértices de las apófisis espinosas. Lo vemos también aquí, esta otra imagen de Prometheus, aquí lo vemos en toda su extensión. En la imagen de Gray, en la imagen de Prometheus vemos solo su parte más superior, como se origina ahí en la protuberancia occipital externa, y luego va descendiendo, fijándose a las apófisis espinosas. Si observamos la imagen, visión lateral de la columna vertebral y del cráneo, de Gray, vemos cómo el ligamento supraespinoso
a la altura de las vértebras cervicales o a la altura de la región cervical de la columna vertebral se ensancha. Fijaos cómo se ensancha en el plano sagital. Repito esto. El ligamento supraespinoso, a la altura de la región cervical, se ensancha en el plano sagital. Vemos cómo aquí se ensancha en el plano sagital, constituyendo lo que se conoce como ligamento nucal. Ese es el ligamento nucal. Luego el ligamento nucal es una parte del ligamento supraespinoso. Es ese ensanchamiento que el ligamento supraespinoso realiza en el plano sagital a nivel de la columna cervical. Vemos en esta imagen, en este caso de Netter, precisamente el ligamento nucal, es el ligamento supraespinoso, cómo a nivel cervical se ensancha en el plano sagital y forma este tabique ligamentario que sería el ligamento nucal. Continuamos describiendo ligamentos que podemos encontrar en la constitución de la columna vertebral y a continuación vamos a describir unos ligamentos que se conocen como ligamentos intertransversos. Ligamentos intertransversos se definen como aquellos ligamentos que se extienden entre dos apófisis transversas consecutivas, es decir, que unen dos apófisis transversas consecutivas. En la imagen, este de aquí, este y este son ligamentos intertransversos. Si analizamos la imagen, esto es una visión anterior de la columna vertebral. Tendríamos al individuo, por tanto, en posición anatómica. Y vemos cómo estas tres vértebras, o en estas tres vértebras, hemos realizado un corte frontal a la altura de los pedículos vertebrales, con lo cual he quitado los cuerpos vertebrales y estoy viendo el arco vertebral, estoy viendo las apófisis transversas, los pedículos cortados, las láminas derecha e izquierda de la vértebra, y fijaros cómo estos ligamentos efectivamente están uniendo las apófisis transversas. Podemos decir entonces que entre dos vértebras consecutivas habrá siempre dos ligamentos intertransversos, uno derecho y otro izquierdo. En la imagen observamos también otros ligamentos característicos más de la columna vertebral, en este caso los ligamentos interlaminares o amarillos. Hemos explicado que esto de aquí son las láminas vertebrales. Una vértebra, como habéis estudiado en osteología, tiene dos láminas, una derecha y otra izquierda. Lámina derecha, lámina izquierda, lámina derecha, lámina izquierda. Pues estos ligamentos que se extienden entre láminas consecutivas o que unen láminas consecutivas son los ligamentos interlaminares. Entre dos vértebras consecutivas también hay dos ligamentos interlaminares, uno derecho y otro izquierdo, uno derecho y otro izquierdo. Estos ligamentos interlaminares se les conoce también clásicamente como ligamentos amarillos. Vemos en la imagen como efectivamente tienen una coloración amarillenta. Esto se debe a que en el cadáver, cuando se hace la disección, estos ligamentos tienen un alto contenido en grasa, son muy grasientos. Observamos aquí también, para aprovechar un poco la imagen, una porción del ligamento longitudinal anterior. Vemos una nueva imagen muy similar a la anterior. En este caso es de otro atlas distinto, es de Netter y es, como digo, muy parecida a la anterior. Es también un corte frontal de la columna vertebral y es una visión anterior. Y reconocemos también las láminas de la vértebra, lámina derecha, lámina izquierda, lámina derecha, lámina izquierda, lámina derecha
lámina izquierda. Hemos quitado también los cuerpos de las vértebras y podemos ver perfectamente las láminas y también los ligamentos interlaminares o amarillos, que insisto, entre dos vértebras consecutivas siempre hay dos ligamentos interlaminares, uno derecho y otro izquierdo. Funcionalmente estos ligamentos interlaminares tienen una misión similar a la que dijimos anteriormente que tiene el ligamento longitudinal posterior. Los ligamentos interlaminares están frenando, limitando la flexión de la columna vertebral, están evitando que esa flexión sea excesiva, la están frenando, limitando. Tenemos una nueva imagen, la cual vamos a utilizar para describir los últimos ligamentos intervertebrales que nos interesan, que son los llamados ligamentos interespinosos, que los vamos a describir como aquellos ligamentos que se extienden entre dos apófisis espinosas consecutivas, es decir, que unen dos apófisis espinosas consecutivas. Describimos la imagen y buscamos estos ligamentos interespinosos. Tenemos una visión lateral de la columna vertebral, una visión lateral. Aquí vemos cuerpo vertebral, parte anterior de la vértebra, los cuerpos vertebrales, y vemos aquí las apófisis espinosas, que son las porciones más posteriores de las vértebras. Vemos cómo a este nivel está realizado un corte sagital y medio de la columna vertebral, es decir, de este segmento de columna vertebral y por tanto de estas tres vértebras. Estas son las apófisis espinosas, pues entonces fácil, estos ligamentos de aquí, en forma de membrana, son los ligamentos interespinosos. Se extienden desde una apófisis espinosa a otra apófisis espinosa, entre dos apófisis espinosas consecutivas. No hay que confundirlos, estos ligamentos interespinosos, que hay muchos en la columna vertebral. En general, entre dos vértebras consecutivas habrá un ligamento interespinoso. Pues como digo, no hay que confundirlos con el ligamento supraespinoso. El ligamento supraespinoso que dijimos anteriormente que era único, y precisamente es este de aquí. Este es el supraespinoso, que vemos cómo se va fijando a los vértices de las apófisis espinosas. Sin embargo, este y este son ligamentos interespinosos que unen, en este caso, el borde inferior de esta apófisis espinosa con el borde superior de esta otra apófisis espinosa. Vamos a aprovechar la imagen que tenemos de Netter, la podéis encontrar en el Netter, para hacer un pequeño repaso de todo lo que llevamos dicho hasta ahora, es decir, de las articulaciones que unen y articulan las vértebras individuales. Fijaros cómo tenemos aquí los cuerpos vertebrales, pues estas articulaciones serán las sínfisis intervertebrales. Reconocemos cuerpo vertebral y disco intervertebral. Aquí reconocemos las sínfisis intervertebrales. Reconocemos aquí también los otros tipos de articulaciones que había, que eran las articulaciones cigapofisarias. Vemos cómo se establece la articulación cigopofisaria entre la apófisis articular inferior de esta vértebra con la apófisis articular superior de esta otra vértebra. Vemos cómo la cápsula de esta articulación cigopofisaria está abierta, la han abierto, la han cortado, para que podamos ver las superficies articulares. Podemos reconocer también aquí el ligamento longitudinal anterior, lo vemos aquí, cómo va descendiendo y se va pegando a la superficie anterior de los cuerpos y de los discos intervertebrales. También este otro ligamento, que es el ligamento longitudinal posterior, cómo se va fijando a la cara posterior de los cuerpos y los discos intervertebrales. Reconocemos también ligamentos interlaminares. Estas son las láminas vertebrales, o una de ellas, en este caso, lámina derecha. Lámina derecha de esta otra vértebra, pues este es un ligamento interlaminar o amarillo.
Recordamos que entre dos vértebras consecutivas había dos ligamentos interlaminares. En este caso, como es un corte sagital y medio, solo veo uno de ellos, el derecho. Observamos también, como acabamos de decir, a los ligamentos interespinosos, entre apófisis espinosas. Entre las apófisis espinosas de dos vértebras consecutivas, solo un ligamento interespinoso. Y por último, reconocemos también aquí al ligamento supraespinoso. Una vez que tenemos cumplido el primer objetivo, pasamos al segundo objetivo del seminario, que es describir las articulaciones que establece el hueso sacro con el resto de la columna vertebral. El sacro, lógicamente, va a articular con la vértebra L5, con la última de las vértebras individuales, la quinta vértebra lumbar, que estará situada por encima de él. Con esta vértebra L5, el sacro va a establecer tres articulaciones, no una solo, sino tres articulaciones, pero las tres están incluidas en este concepto, que es la articulación lumbosacra. Por tanto, articulación lumbosacra se refiere a las articulaciones que articulan la vértebra L5 y el sacro. Además, el sacro estará también articulado en la parte inferior con el último hueso de la columna vertebral, el hueso coxis, estableciéndose la articulación sacro-coxígea. Vemos ya imágenes de la articulación lumbosacra, es decir, de la articulación entre la vértebra L5, que la reconocemos aquí, la quinta vértebra lumbar, que es la última de las vértebras individuales de la columna vertebral, y el sacro, que como dijimos antes, realmente es lo que se conoce como articulación lumbosacra, está constituido por tres articulaciones distintas, es decir, L5 y el sacro articulan a través de tres articulaciones diferentes. Por un lado tenemos la articulación entre la cara inferior del cuerpo de L5 y la cara superior de la primera vértebra sacra, la cual se establece a través de un disco intervertebral. Lo vemos aquí en esta visión frontal y también en la visión lateral. Tenemos L5, su cara inferior, vemos el disco intervertebral y vemos la cara superior del cuerpo de la vértebra o de lo que sería realmente la vértebra S1, la primera vértebra sacra. Ya sabemos por osteología que realmente el sacro es un hueso único y esta vértebra S1 estaría fusionada con el resto de las vértebras sacras. Además de esta articulación, hay otras dos articulaciones entre el L5 y el sacro. Sabemos por osteología cómo la vértebra L5 tiene dos apófisis articulares inferiores, una derecha y otra izquierda. Pues estas articularán con las apófisis articulares del sacro, que tiene una derecha y una izquierda. Luego se establecen dos articulaciones cigapofisarias entre el L5 y el sacro. Estas articulaciones, por tanto, se establecerán entre las apófisis articulares inferiores del L5 y las apófisis articulares del sacro. En esta imagen lateral solo vemos una de ellas, que será la izquierda. Reconocemos aquí la apófisis articular izquierda del sacro y la apófisis articular inferior de L5. No podemos ver, está al otro lado, la otra articulación. Recordamos que estas articulaciones entre apófisis articulares, estas articulaciones cigapofisarias, eran del tipo diartrosis artrodias. Esta articulación lumbosacra, estas articulaciones que estamos describiendo entre el L5 y el sacro, están reforzadas por dos potentes ligamentos, que no los tenemos representados en la imagen, pero que son los llamados ligamentos lumbosacros. Ahora uno derecho y otro izquierdo. Son muy potentes, muy fuertes y en general se extienden desde las apófisis costiformes de L5 hasta las alas del sacro. Vemos aquí una apófisis costiforme, la derecha, y aquí la otra, la izquierda. Pues uno de los ligamentos lumbosacros se extendería desde aquí hasta este ala del sacro, a la derecha del sacro. Y el otro desde esta apófisis costiforme, la izquierda, hasta este ala izquierdo del sacro. Por último, vamos a articular el hueso sacro con el hueso coxis, ese hueso situado
al final de la columna vertebral. Entre el hueso sacro y el hueso coxis se establece la articulación sacrocoxígea. Como vemos, se articulan el vértice del hueso sacro con la base del hueso coxis. Esta articulación es del tipo anfiartrosis. Anfiartrosis entre el sacro y el coxis, aquí, entre el vértice del sacro y la base del coxis, habrá un ligamento que se llama ligamento interóseo, un ligamento fibrocartilaginoso que haría las veces o sería un remedo de un disco intervertebral. Ese sería el ligamento interóseo que establecería esta articulación sacrocoxígea, que insisto que es del tipo anfiartrosis. Además, la articulación entre el sacro y el coxis, la articulación sacrocoxígea, va a presentar una serie de ligamentos periféricos que la refuerzan. Habrá unos ligamentos que se sitúen sobre las superficies anteriores, que se extiendan desde la superficie anterior del sacro hasta la superficie anterior del coxis. Estos ligamentos se llamarán sacrocoxígeos anteriores, que pueden ser en número variable. Habrá otros ligamentos que se establezcan entre la superficie lateral o laterales del sacro y laterales del coxis, pues serán ligamentos sacrocoxígeos laterales. Y por último, habrá también ligamentos sacrocoxígeos posteriores, que se extenderán entre la superficie posterior del sacro y la superficie posterior del coxis. Vemos aquí nuevas imágenes de la articulación sacrocoxígea, una visión anterior y una visión posterior. Reconocemos el sacro, vértice del sacro y la base del coxis. Por tanto, este ligamento que se adivina aquí, el número 7, sería el ligamento interóseo que establece la articulación. Reconocemos también estos ligamentos que lógicamente serían sacrocoxígeos anteriores. Este de aquí, o estos de aquí, que serían sacrocoxígeos laterales, y en la visión posterior veríamos ligamentos sacrocoxígeos posteriores, reforzando por detrás la articulación. Vamos con el tercer objetivo de este seminario 2, el cual es articular el cráneo con la columna vertebral. El hueso del cráneo que articula con la columna vertebral es el hueso occipital. El cráneo está formado por diferentes huesos. Pues el hueso concreto del cráneo que va a articular con la columna es este hueso occipital, que es su hueso situado más posterior e inferiormente. Y lógicamente el hueso occipital va a articular con el atlas, primera vértebra de la columna y primera vértebra cervical, C1. El atlas, hacia abajo, articulará lógicamente con la segunda vértebra, el axis, C2, segunda vértebra cervical. Pues estos tres huesos, occipital, atlas y axis, y las articulaciones y uniones que se establecen entre ellos, van a constituir una unidad funcional muy importante, porque va a ser la encargada de los movimientos de la cabeza. Es decir, las articulaciones y uniones que se establecen entre estos tres huesos, occipital, atlas y axis, van a ser fundamentales para que la cabeza se pueda mover. Antiguamente, a este conjunto de articulaciones y uniones tan importantes funcionalmente que se establecían entre estos tres huesos, occipital, atlas y axis, se le conocía como charnela occipito-atloido-axoidea. Charnela occipito-atloido-axoidea. No hace falta que recordéis este nombre, ¿de acuerdo? Pero clásicamente se conocía así, a esa unidad funcional constituida por las articulaciones y uniones que se establecen entre occipital, atlas y axis. En primer lugar, como veis aquí en el esquema, vamos a comenzar articulando el atlas con el axis, C1 con C2, viendo qué articulaciones y uniones se establecen entre estos dos huesos, entre estas dos vértebras. Después, lo que haremos será articular y unir el occipital con el atlas. Veremos qué articulaciones se establecen entre occipital y atlas y qué elementos los mantienen unidos. Y por último, tenemos un tercer punto aquí. Lógicamente, occipital
con axis, C2, no se articula, no hay articulación, está el atlas en medio. Pero sí que hay una serie de uniones entre esos dos huesos. Hay una serie de ligamentos y membranas que se extienden desde el hueso occipital y llegan hasta el axis, manteniéndolos unidos. El atlas y el axis, la vértebra C1 y la vértebra C2, van a establecer entre sí tres articulaciones. Hay tres articulaciones distintas que articulan el atlas con el axis. A las tres articulaciones las vamos a llamar atlanto-axoideas. Atlas-axis, por tanto, articulaciones atlanto-axoideas. De estas tres va a haber dos que son laterales, las articulaciones atlanto-axoideas laterales, derecha e izquierda. Y otra que va a ser media, va a estar en el medio, en la línea media, pues la vamos a llamar atlanto-axoidea media. Vamos ya con las imágenes. Tenemos tres imágenes diferentes y comenzamos por esta, que es una visión posterior de atlas. Reconocemos aquí el atlas y el axis. Luego tendríamos C3, C4, pero nos centramos en atlas y en axis. Y fijaros cómo tenemos aquí una articulación y aquí otra derecha. Esta es derecha, es una visión posterior, y esta es izquierda. Y estas son atlanto-axoideas laterales, la derecha y la izquierda. Pero luego tenemos aquí una tercera articulación que está en la línea media y que es la atlanto-axoidea media. Si os fijáis bien, por lo que conocéis de osteología, esta articulación atlanto-axoidea media se establece entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides, el diente del axis. Con lo cual, yo la puedo llamar atlanto-axoidea media, pero también la puedo llamar atlanto-odontoidea, puesto que se establece entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides. En esta otra imagen las volvemos a ver. En este caso una visión frontal, desde delante. Estamos mirando al individuo en posición anatómica, nos estará mirando a los ojos. Tenemos el atlas, tenemos el axis y esta articulación y esta son atlantoaxoideas laterales. Y sin embargo esta de aquí es la atlantoaxoidea media o atlanto-odontoidea. Y por último, una nueva imagen, visión posterior. Fijaros que aquí estamos viendo el cráneo. Aquí no estaba el cráneo, aquí tampoco. Aquí sí vemos el cráneo y vemos el hueso occipital. Este es el hueso occipital. Vemos atlas, vemos axis, pues esta y esta son las atlantoaxoideas laterales, derecha e izquierda. Y esta de aquí es la atlanto-odontoidea, o atlantoaxoidea media. Fijaros, las atlantoaxoideas laterales, derecha e izquierda, se establecen, si os fijáis bien y recordáis la osteología, entre las apófisis articulares superiores del axis y las carillas articulares que están en la cara inferior de las masas laterales del atlas. ¿De acuerdo? Luego son o estarían dentro de lo que conocemos como articulaciones cigapofisarias. Acordaos que las cigapofisarias eran las que articulaban las apófisis articulares de las vértebras. Pues entonces estas dos, las atlantoaxoideas laterales, realmente son articulaciones cigapofisarias y como todas las cigapofisarias son del tipo diartrosis artrodia, son diartrosis artrodias. La otra articulación, la atlanto-odontoidea o atlantoaxoidea media, es más importante, porque esta va a ser del tipo diartrosis trocoide, Acordaros de las generalidades, las diartrosis trocoides actúan sobre el eje longitudinal vertical. Pues esta articulación, diartrosis trocoide, del tipo de las diartrosis trocoides, va a ser la responsable de los movimientos de rotación de la cabeza, de los giros de la cabeza. Imaginaros, este es el eje, apófisis odontoides, y el atlas giraría, bascularía sobre este eje, a un lado y al otro, ¿de acuerdo? Por tanto, muy importante esta articulación atlanto-odontoidea, que es del tipo diartrosis trocoide, y es la responsable
de los movimientos de giro, las rotaciones de la cabeza. Esta articulación atlanto-odontoidea media está reforzada por algunos ligamentos. Vamos a ver qué ligamentos refuerzan esta articulación. Por supuesto, es una diartrosis, tendrá su cápsula articular y los demás elementos característicos de la diartrosis, pero además está reforzada por una serie de ligamentos, como digo. Fijaros, un primer ligamento muy importante es un ligamento que se llama el ligamento transverso del atlas. Se llama así, ligamento transverso del atlas. Imaginaros que lo dibujáramos aquí, pues partiría de una masa lateral del atlas, pasaría por detrás de la apófisis odontoides y llegaría hasta la otra masa lateral del atlas. Imaginaros que lo dibujáramos aquí, un ligamento muy fuerte que se extiende desde una masa lateral del atlas, pasando por detrás de la apófisis odontoides hasta llegar a la otra masa lateral del atlas. Ese es el ligamento transverso del atlas, que lógicamente lo que está haciendo es sujetar la apófisis odontoides, fijarla para que no se venga hacia atrás, para que no se desplace o se separe del arco anterior del atlas. Tenemos aquí dos nuevas imágenes y vamos a comenzar por esta, que es una visión craneal del atlas. Una visión superior, estamos viendo el atlas desde arriba. Este es el arco anterior del atlas y aquí tenemos la apófisis odontoides del axis, vista desde arriba. Este es el diente. Luego esta articulación que vemos aquí es la atlanto-odontoidea, la atlanto-axoidea media, la atlanto-odontoidea. Fijaros cómo yo tengo un ligamento, este ligamento de aquí, que está pasando por detrás de la apófisis odontoides. Y está yendo desde una masa lateral del atlas hasta la otra, pasando por detrás de la apófisis odontoides. Luego este ligamento es el ligamento transverso del atlas, que os describí antes. Es el transverso del atlas. Desde una masa lateral del atlas hasta la otra, pasando por detrás de la apófisis odontoides. Tenemos una nueva imagen, también de Netter, un poquito más complicada, pero vamos en principio a reconocerla bien antes de hablar de los ligamentos. Aquí arriba tenemos el hueso occipital, difícil de reconocer, pero es el hueso occipital. Aquí tenemos el atlas, y aquí estaría el axis. Es una visión posterior. Fijaos que yo tengo aquí cortado el arco posterior del atlas. He quitado un trozo del arco posterior del atlas. Y aquí lo que he quitado es la apófisis espinosa del axis, con lo cual es una visión posterior. Yo estoy viendo aquí el cuerpo del axis y la cara posterior del cuerpo del axis. ¿Dónde estaría la apófisis odontoides? Pues aquí delante, aquí arriba, pero no la veo. ¿Por qué no la veo? La apófisis odontoides, que estaría aquí delante, porque está este ligamento, ¿de acuerdo?, que está pasando por detrás de ella. Luego este ligamento tan grande, tan fuerte, es el ligamento transverso del atlas, desde una masa lateral a la otra y pasando por detrás de la apófisis odontoides, que estará ahí delante del diente, ¿de acuerdo? Ese es el ligamento transverso del atlas. Fijaros cómo desde el hueso occipital se extiende un ligamento que llega hasta el ligamento transverso. Yo tengo este ligamento que veo aquí, que está en la línea media y se extiende desde el hueso occipital hasta el ligamento transverso. Pues este ligamento yo lo voy a llamar occipito transverso, porque va de occipital hasta el ligamento transverso. Es el ligamento occipito transverso. Y del mismo modo, yo tengo otro ligamento, este de aquí, que parte desde el ligamento transverso y llega hasta la cara posterior del axis. Desde el ligamento transverso hasta la cara posterior del axis. Pues a este otro ligamento yo lo voy a llamar transverso axial, porque va desde el ligamento transverso hasta la cara posterior del axis. Luego yo tengo tres ligamentos, reforzando esta articulación atlanto-odontoidea. El ligamento transverso del atlas, el ligamento occipito transverso y el ligamento transverso axial. Si os fijáis bien, estos tres ligamentos lo que van a constituir es una especie de cruz. Están estableciendo una especie de cruz.
Pues a esto se le conoce en anatomía como el ligamento cruciforme. Es el ligamento cruciforme, el conjunto formado por el ligamento transverso del atlas, el ligamento occipito transverso y el ligamento transverso axial. Atlas y axis, C1 y C2, además de estar articulados por estas tres articulaciones que acabamos de describir, las atlantozoideas, laterales y media, también están unidos por dos ligamentos. Además de estar articulados por esas tres articulaciones, también hay dos ligamentos que los unen. Estos dos ligamentos que unen atlas y axis se llaman ligamentos atlantoaxoideos, lógicamente, atlantoaxoideos de atlas a axis. Y de estos ligamentos atlantoaxoideos tenemos dos, uno que es anterior y otro posterior. Lo repito, atlas y axis, además de estar articulados por las tres articulaciones atlantoaxoideas, están unidos por dos ligamentos, el ligamento atlantoaxoideo anterior y el ligamento atlantoaxoideo posterior. Vamos con las imágenes, fijaros. Aquí tenemos una visión anterior de la columna vertebral en su región cervical y una visión posterior. Este es el hueso occipital, siempre un poco difícil de reconocer en estas imágenes, pero este es el hueso occipital. Aquí tenemos el atlas, lógicamente, C1, y aquí tenemos el axis. Pues este ligamento que veis aquí, este es el ligamento atlantoaxoideo anterior, es el ligamento atlantoaxoideo anterior. Fijaros que está yendo desde el borde inferior del arco anterior del atlas, desde el borde inferior del arco anterior del atlas, hasta la cara anterior del cuerpo del axis, desde el borde inferior del arco anterior del atlas hasta la cara anterior del cuerpo del axis. Es el ligamento atlantoaxoideo anterior. ¿De acuerdo? Fijaros, tenemos aquí este otro ligamento que habréis reconocido, que es el ligamento longitudinal anterior, acordaros, el ligamento longitudinal anterior, que va descendiendo por toda la columna. Y fijaros también, por acabar de aprovechar esta imagen, como tengo aquí una articulación y aquí otra, las habréis reconocido, son las atlantoaxoideas laterales, la derecha y la izquierda, atlantoaxoideas laterales. Pero fijaros cómo esta está envuelta por su cápsula articular. Acordaos que son de artrosis, tienen cápsula articular, tienen membrana sinovial, tienen todos los elementos de la artrosis. Pues fijaos como aquí no veo las superficies articulares porque está envuelta la articulación por la cápsula, y aquí, sin embargo, sí que veo las superficies articulares porque no han dibujado, no han pintado la cápsula. Pero lo importante, lo que estábamos buscando en esta imagen es el ligamento atlantoaxoideo anterior, que es este de aquí. Y por delante de él está pasando el ligamento longitudinal anterior. Nos vamos con la imagen posterior. Esta es una visión posterior. Reconocemos de nuevo el cráneo, el hueso occipital, el atlas, visto por detrás, arco posterior del atlas, y el axis. Vemos las dos láminas del axis y su apófisis espinosa. Pues este ligamento que vemos aquí es el ligamento atlantoaxoideo posterior, ligamento atlantoaxoideo posterior, que se está extendiendo desde el borde inferior del arco posterior del atlas, desde el borde inferior del arco posterior del atlas, hasta las láminas y la base de la apófisis espinosa del axis, hasta las láminas y la base de la apófisis espinosa del axis. Luego es el ligamento atlantoaxoideo posterior. A estos dos ligamentos, el atlantoaxoideo anterior y el atlantoaxoideo posterior, algunos autores los consideran membranas. Podéis encontrar en un libro que en vez de hablar de ligamentos atlantoaxoideo anterior y atlantoaxoideo posterior, habla de membranas atlantoaxoidea anterior y membrana atlantoaxoidea posterior. Pero da igual, sería lo mismo, son las mismas estructuras. Vamos ya a articular el hueso occipital del cráneo con el atlas, el occipital con el atlas. De momento, fijaros, tenemos aquí una imagen que es una imagen de la base del cráneo. Esta es la base del cráneo.
Y en la base del cráneo reconocemos el hueso occipital. Este hueso que estoy yo delimitando es el hueso occipital. Todo esto es el hueso occipital. En el hueso occipital llama mucho la atención este gran agujero que tiene, este gran foramen, que es el foramen magno occipital o foramen magno del cráneo, del cual hablaremos mucho en su momento. Y fijaros como a los lados de este foramen magno occipital tenemos dos superficies articulares, esta de aquí y esta otra de aquí, ¿de acuerdo? Estas dos superficies articulares que están en el occipital o que pertenecen al occipital se denominan cóndilos, son los cóndilos del occipital. Este sería el cóndilo derecho y este sería el cóndilo izquierdo. Y estos cóndilos del occipital son las superficies articulares que van a articular con el atlas. Con el atlas, aquí tenemos el atlas. Esta imagen ya la conocemos, la hemos visto antes, hemos trabajado antes con ella. Pues aquí vemos el atlas, es una visión posterior y tenemos el atlas. Y fijaros cómo en la cara superior de las masas laterales del atlas tenemos unas carillas articulares. Esta de aquí, derecha, y esta de aquí, izquierda. Insisto, en las masas laterales del atlas y en su superficie superior, en su cara superior, estas dos carillas articulares que, si os fijáis, tienen una forma similar a los cóndilos del occipital, porque son las que van a articular con ellos, ¿de acuerdo? Cada uno de los cóndilos articulará con una de estas carillas articulares que están en la cara superior de las masas laterales del atlas. Por tanto, occipital y atlas se articulan mediante dos articulaciones. Hay dos articulaciones que se establecen entre occipital y atlas. A estas dos articulaciones las vamos a llamar occipito-atlantoideas. Son las articulaciones occipito-atlantoideas. Y habrá una derecha y otra izquierda. En esta imagen vemos las dos articulaciones occipito-atlantoideas, derecha e izquierda. Reconocemos el cráneo, en este caso una visión posterior, vemos el occipital, este es el occipital visto desde detrás, atlas y axis. Pues esta articulación y esta son las occipito-atlantoideas. Esta es la derecha y esta es la izquierda. Las podemos también denominar articulaciones atlanto-occipitales, daría lo mismo, el orden de factores no altera el producto. Por si lo leéis en algún libro, en algunos apuntes, occipito-atlantoideas o atlanto-occipitales, me da igual, es lo mismo, estoy diciendo lo mismo, son las articulaciones entre occipital y atlas. E insisto, tenemos una derecha y otra izquierda. Estas dos articulaciones, las occipito-atlantoideas, son diartrosis, ¿de acuerdo? Y además son diartrosis condíleas, el tipo de articulación donde se encuadran es en las diartrosis condíleas. Y son muy importantes estas dos articulaciones occipito-atlantoideas, estas diartrosis condíleas, puesto que van a ser las principales responsables de los movimientos de flexión y extensión de la cabeza y de las inclinaciones laterales de la cabeza. Flexión y extensión de la cabeza e inclinaciones laterales de la cabeza. Luego repasamos movimientos de rotación de la cabeza, giros de la cabeza. ¿Cuál es la articulación principal responsable? La atlanto-odontoidea, esta de aquí, la atlanto-odontoidea, principal responsable de los giros, rotaciones de la cabeza. Sin embargo, flexión y extensión de la cabeza e inclinaciones laterales de la cabeza, las articulaciones responsables principalmente son las occipito-atlantoideas, derecha e izquierda, que son diartrosis condíleas. El hueso occipital y el atlas, por tanto, están articulados por dos articulaciones, las occipito-atlantoideas, derecha e izquierda, pero además están unidos por dos membranas. Además de estar articulados por esas dos articulaciones, están también unidos por dos membranas. Por supuesto, esas dos membranas se van a llamar
occipito-atlantoideas, porque irán de occipital a atlas. Pero también yo las podría llamar atlanto-occipitales, sería lo mismo. Membranas occipito-atlantoideas o membranas atlanto-occipitales. Igual da, van de occipital hasta atlas o de atlas hasta occipital. De estas membranas, occipito-atlantoideas, existen dos. Tenemos dos, una anterior y otra posterior. Luego, fijaros, occipital y atlas, además de estar articulados por las articulaciones occipito-atlantoideas, derecha e izquierda, están unidos por las membranas occipito-atlantoideas, anterior y posterior. Vamos con las imágenes. Tenemos esta imagen en la cual tenemos una visión anterior de la región cervical de la columna. Este es el hueso occipital. Y tenemos el atlas. Este es el atlas C1. Luego tendremos axis C3, C4. Es una visión anterior, como digo, y tenemos esta membrana. Esta membrana de aquí es la membrana occipito-atlantoidea anterior. Occipito-atlantoidea anterior. Que se está extendiendo desde el occipital, por delante del foramen magno, hasta el arco anterior del atlas. Membrana occipito-atlantoidea anterior, que va desde el hueso occipital por delante del foramen magno hasta el borde superior del arco anterior del atlas. Fijaros bien que aquí y aquí tienen que estar las articulaciones occipito-atlantoideas, ¿de acuerdo? Ahora no las vemos, o no vemos las superficies articulares. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cápsulas articulares. Acordaos que eran de artrosis condíleas, ¿de acuerdo? Aquí no veo las superficies articulares, veo las cápsula articular, de las articulaciones occipito-atlantoideas. Y aquí, en el centro, veo esa membrana occipito-atlantoidea anterior. Visión posterior. Esta es una visión posterior. Vuelvo a ver el hueso occipital, su parte más posterior. Veo el atlas, arco posterior del atlas, y veo esta membrana. Luego, esta membrana es la occipito-atlantoidea posterior, que se está extendiendo desde el hueso occipital por detrás del foramen magno, hasta el arco posterior del atlas. Por tanto, membrana occipito-atlantoidea posterior. Por último, ya solo nos queda unir el hueso occipital con el axis. Dijimos que, lógicamente, el hueso occipital y el axis no establecen articulaciones, no pueden articular, está el atlas en medio. Pero, sin embargo, occipital y axis sí que están unidos por una serie de ligamentos y membranas. En concreto, tenemos tres ligamentos que van a unir el occipital con el axis, que se van a extender desde el occipital hasta el axis. Esos tres ligamentos los estamos viendo aquí. Tenemos el hueso occipital, en una visión posterior. Ya hemos utilizado antes una imagen parecida a esta. Este es el hueso occipital. Aquí tenemos el atlas y aquí tenemos el axis. Es una visión posterior. Aquí hemos cortado el arco posterior del atlas y aquí hemos quitado las láminas y la apófisis espinosa del axis. Este es el cuerpo del axis en su superficie posterior y esta es la apófisis odontoides, el diente del axis. Pues fijaros, como os digo, hay tres ligamentos que unen occipital con axis, que serán estos tres que estamos viendo aquí, este y este. Si os fijáis bien, los tres van desde el occipital hasta el diente, van al axis, pero concretamente al diente, a la apófisis odontoides. Luego a estos tres ligamentos yo los voy a llamar occipito-odontoideos. Son los ligamentos occipito-odontoideos, porque van de occipital hasta el diente del axis. De esos ligamentos occipito-odontoideos, yo tengo dos laterales, este de aquí y este derecho y este izquierdo. Ligamento occipito-odontoideo derecho y ligamento occipito-odontoideo izquierdo. Y luego tengo otro que está en la línea media, que está en el medio. Será el ligamento occipito-odontoideo medio. A los ligamentos occipito-odontoideos laterales, derecho e izquierdo,
los puedo llamar también ligamentos alares. Son los ligamentos alares. Este es el ligamento alar derecho y este es el ligamento alar izquierdo. Al ligamento occipito-odontoideo medio también se le conoce como el ligamento del vértice del diente. Es el ligamento del vértice del diente. Si os fijáis bien, luego lo veremos, estos tres ligamentos occipito-odontoideos, ligamentos alares y ligamento del vértice del diente, están por delante del ligamento cruciforme. ¿Recordad el ligamento cruciforme? Estos están por delante, ¿eh? Yo estoy viendo ahora la apófisis odontoides por detrás, con lo cual he quitado el ligamento transverso del atlas y he quitado todo el ligamento cruciforme. Luego, quedaros con eso, estos tres ligamentos son más anteriores que el ligamento cruciforme. Luego lo veremos. Fijaros, esta imagen la hemos visto ya antes, es una imagen similar, el corte es muy similar, occipital, atlas, he quitado el arco posterior del atlas y estoy viendo este gran ligamento, que lo reconocéis, es el ligamento longitudinal posterior de la columna. Acordaros que dije yo que su parte más superior, esta de aquí, se llamaba membrana tectoria, era la membrana tectoria, ¿de acuerdo? La porción de este ligamento longitudinal posterior, que iba desde el occipital hasta C3, ¿de acuerdo? Hasta llegar a C3, era la membrana tectoria, ¿de acuerdo? Pues también se considera esta membrana tectoria como elemento de unión entre occipital y axis, porque llega hasta el axis, luego se considera que es hasta C3, hasta que comienza C3, pero llega hasta el axis, C2, pues también esta membrana tectoria, que forma parte del ligamento longitudinal posterior, también se le consideraría elemento de unión entre occipital y axis. La membrana tectoria es más posterior todavía, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los ligamentos alares y el ligamento del vértice del diente. Posteriormente estarían, los hemos quitado, estarían posteriormente el ligamento cruciforme, ¿de acuerdo? Y más posterior estaría esta membrana tectoria que lo estaría cubriendo todo, estaría cubriéndolo todo. Por último, y a modo de repaso, vamos a trabajar con estas tres imágenes, que las conocemos ya. Las tres imágenes son posteriores, los cortes son prácticamente el mismo, son muy similares. Occipital, atlas y axis. Hemos cortado el arco posterior del atlas y hemos cortado las láminas del axis y su apófisis espinosa. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Las tres imágenes son iguales, son la misma visión. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los tres ligamentos occipito-odontoideos, el del vértice del diente y los dos ligamentos alares, que como dije antes son los ligamentos más anteriores. En esta segunda imagen, si os fijáis bien, reconocemos o seguimos reconociendo los ligamentos alares, derecho e izquierdo, pero ahora además vemos el ligamento cruciforme, el ligamento transverso del atlas, el occipito transverso y el transverso axial, que estarían más posteriormente situados que los tres occipito-odontoideos. Ahora ya no veo la posición odontoides, aquí sí la veo, aquí no. ¿Por qué? Porque ya he dibujado el ligamento transverso del atlas, que va por detrás de ella, y el ligamento cruciforme en su conjunto. Fijaros, por ejemplo, cómo este ligamento, que es el transverso, perdonad, el occipito transverso, es más posterior que este, que es el del vértice del diente. Aquí estoy viendo el del vértice del diente, aquí ya no. Aquí el que estoy viendo es el que está por detrás de él, que es el occipito transverso. Fijaros, vemos también aquí estas dos imágenes, estas dos estructuras que parecen dos ligamentos, pero realmente es uno que está cortado, que está roto. Este que está roto, que está cortado, es la membrana tectoria. Estos son trozos, porciones de la membrana tectoria, que la he tenido que cortar para poder ver todo lo que está delante, es decir, para poder ver el ligamento cruciforme y los ligamentos alares. Esta última imagen es la membrana tectoria. Insisto, esto y esto de aquí son partes de la membrana tectoria. Aquí la veo entera. Como la veo entera, ya no puedo ver ni el ligamento cruciforme ni los ligamentos alares que estarán por delante.